Hay una pregunta que es enorme y que pocos se hacen, como tantas preguntas. Pero si yo te pregunto, ¿qué es el capitalismo? ¿Me sabés responder? ¿Sabrías decir algo, articular alguna palabra o más de una palabra que componga una frase que defina el capitalismo? Viste que no es tan fácil. Muchas veces asumimos las cosas como sabidas y en verdad no sabemos de lo que estamos hablando. Pero tenemos también muchas veces asumidas nociones, ideas, que están impuestas a través de una gran empresa ideológica que te convence de que las cosas son así, pero no te dice que tenés que pensar por vos mismo. Y para eso tenés que investigar, tenés que leer, tenés que estudiar, tenés que escuchar a los que saben, tenés que tener los elementos necesarios para estar consciente de que lo que estás diciendo es lo correcto. Te digo esto porque nos proponemos en este ciclo del programa en donde estamos, por CX30 Radio Nacional, a través de Libertas, la primer organización liberal del Uruguay, marcar vanguardia, como en tantas cosas. Venimos marcando vanguardia en un montón de temas. Venimos, digamos que llevando la bandera, vamos bien, bien adelante en las banderas de la reivindicación, fundamentalmente del estudio, del análisis, de la reflexión de lo que significa vivir en una república democrática, en un Estado de Derecho, como la ingeniería, como el basamento científico que le da sustento a esa República Democrática, dentro de un gran proyecto que es, en rigor, un proyecto de Occidente. Es occidental. Así como es occidental la computadora, a través de la cual me estás mirando, es occidental el celular, que yo voy a usar en un rato, es occidental esto de los auriculares, es occidental esto de los lentes, es occidental el saco, la camisa, es occidental la televisión, es occidental la radio, occidental fue el teletipo, es occidental el tren, es occidental el barco, es occidental los autos, los camiones, los tractores, es occidental el avión, es occidental la licuadora, la batidora, la mezcladora, es occidental la sanitaria, los puentes, ya desde el origen romano, las obras de ingeniería en caminería y puentes. Todo es occidental prácticamente, dirás, sí, prácticamente. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos permite vivir con esta calidad de vida es occidental. Es occidental el libro, la encuadernación, la tecnología de la encuadernación, es occidental la imprenta, es occidental el refresco, las bebidas gaseosas, es occidental la pasteurización de los alimentos, es occidental la elaboración de medicamentos a través de comprimidos, de inyectables, es occidental lo de las antenas parabólicas, los satélites, también las guerras, claro. Pero las guerras no son occidentales, son históricas, pero sí la tecnología que se aplica. Todo es occidental. ¿Y dónde nace eso? ¿Por qué es occidental? ¿Por qué no es oriental todo eso? ¿Por qué no es ruso? Además, no solo es occidental, sino que es occidental y capitalista. Es desde el capitalismo y los estados democráticos abiertos, libres, desde el liberalismo, los que produjeron todo esto y más. Los alimentos en serie, los bares, los restaurantes, las confiterías, el teatro, el cine,
la inmensa mayoría de la literatura universal, los contratos, el derecho, el orden jurídico de los estados como estados de garantía para nuestros intereses personales, la consagración de los derechos subjetivos inviolables como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho al honor, el derecho a que todo eso tenga estabilidad, sostenibilidad en el tiempo, seguridad jurídica. Todo eso es occidental, el debido proceso, la separación de los poderes, el control entre los poderes, el Estado de Derecho, la maquinaria más sofisticada, más racional y científica desde lo lógico, filosófico y ético que el ser humano haya concebido es occidental. Y es solo occidental, capitalista y liberal. Y contra todo eso lucha el socialismo marxista comunista. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué es el capitalismo? La organización compleja de la división del trabajo para la fabricación o industrialización masiva de un producto determinado. Vale decir, la conformación de una estructura empresarial compleja que aplica una tecnología sofisticada para producir un mismo producto masivamente. Max Weber definió de esta manera al capitalismo. Cuando nacen las revoluciones industriales desde el mundo libre, desde estados parlamentaristas, estados de derecho, como en Inglaterra y por supuesto en Estados Unidos, se va a desarrollar un proceso histórico de complejas estructuras de producción a través del pensamiento que está liberado bajo el incentivo de la protección de los derechos personales desde esa ingeniería del Estado de Derecho para crear, para pensar, para mejorar, para producir bienes, para producir tecnología, para producir servicios que mejoren la calidad de vida de las personas, que de nuestras vidas hagan algo más fluido, más útil, más práctico y que nos dé más tiempo para estar con nosotros mismos y desarrollar pensamiento a su vez. Y la misma maquinaria del capitalismo conlleva el desarrollo del pensamiento. Evolucionan las ciencias que ya venían planteándose un gran cometido civilizatorio desde el Renacimiento. Pero digamos que en épocas de la llamada modernidad, por los historiadores que van periodizando el tiempo, los contextos de nuestra civilización, y hablamos siglo XVIII, siglo XIX, se va a desarrollar conjuntamente con ese afán racional de investigación científica, de casas universitarias, la Academia Real en Londres, la Royal Academy, la Academia Prusiana, el proyecto de la Enciclopedia Francesa por Diderot para competir con la Enciclopedia Británica. Enciclopedia quiere decir el compendio universal de lo que se considera es lo último en el desarrollo del conocimiento científico a través de todo el acervo, de toda la historia o de la evolución de esas disciplinas del conocimiento científico. Se van a clasificar las disciplinas del conocimiento científico y los contenidos científicos. Se van a desarrollar las comunidades científicas, la idea de la investigación, las metodologías de investigación, llevar a los hechos lo que las teorías científicas van indicando. En las matemáticas, en la física, en la lógica matemática, en la filosofía científica, en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas, en la biología, en la química, en la bioquímica, en la geofísica, en la astronomía,
y se desarrollan las carreras universitarias que están nutridas de todos esos conocimientos científicos. Todo eso es Occidente, que va a desarrollar una sofisticada tecnología a través de mentes, de capacidades mentales que están estimuladas para innovar, para crear lo que no existe, para descubrir, para introducir en el mundo algo que no existía y lo va a modificar revolucionariamente y para bien, para hacer la vida más útil, más práctica. Todo eso tiene que ver con el mundo libre, con los estados republicanos y democráticos que reconocen algo que es fundamental para que eso ocurra, que es la libertad de pensamiento, la libertad de investigación, la libertad empresarial, la libertad industrial y la propiedad privada, y la propiedad privada. Porque la propiedad privada es el quid, es el argumento jurídico fundamental que le da la confianza a todo ciudadano, le da incluso el estímulo de que pueda desarrollar un proyecto de vida, un proyecto propio, y se involucre con el conocimiento, con la investigación, con el desarrollo, con la experimentación, con el ensayo y error. Todo nace de ese núcleo civilizatorio que comprende al ser humano en su libertad individual y cobijado por una estructura, una tecnología de poder que necesita ejercer la autoridad a través del monopolio legítimo de su fuerza en pos de la protección de nuestros derechos individuales, de nuestros derechos e intereses, derechos, deberes y garantías, dice la Constitución Liberal de la República Oriental del Uruguay, cada vez menos oída, menos leída. Todo esto se plantea en un proceso histórico civilizatorio muy importante que lo va a catalizar una corriente de pensadores en la llamada Escuela de Austria o Escuela Austríaca. Algunos hablan la Escuela de Viena, en verdad es la Escuela Austríaca, no confundamos con el Círculo de Viena, que es un círculo de filósofos. Esto es una escuela de economistas, de estatistas, de historiadores y de juristas que componen un pensamiento económico heterodoxo, se dice, pero está basado fundamentalmente en el individualismo metodológico, en la metodología que el sujeto debe aprender para aplicar. La metodología tiene la universalidad del conocimiento científico, pero quien aplique esa metodología para descubrir personalmente, para innovar, para crear, es el individuo. Esto es lo que plantea la escuela austríaca de la teoría científica de la economía, que va a avalar desarrollando mucho más la primer teoría científica del capitalismo, que fue la de Adam Smith a finales del siglo XVIII, autor inglés, planteando en su tratado llamado Manual para el Enriquecimiento de las Naciones, en 3 tomos, el desarrollo científico de la teoría del capitalismo, el cual va a ser peyorativamente tratado por Marx y va a imponer esa cultura del capitalismo como mala palabra. Cuando mala palabra es socialismo, es mala palabra. Comunismo es mala palabra. Es una enfermedad, es una ideología patológica que se cierra sobre sí misma, que se concibe el metro de todas las cosas, que tiene, digamos, la autoridad ética y moral de todas las cosas, y que a su vez plantea que da la solución definitiva para vivir mejor en este mundo, aboliendo todo lo anterior. Tiene exactamente la conducta de un psicópata. El psicópata es eso. Algunos autores hablan de la locura moral. Es una personalidad cimentada sobre sí misma, sobre una egolatría, no desarrolla empatía ni compasión por los demás, no se pone en el lugar de los demás, no concibe que es alguien que está condicionado por el grupo humano, por la sociedad, y que debe compartir y cooperar con la sociedad desde su propia condición individual, sino que impone violentamente todas sus compulsiones, sus necesidades mezquinas, sus deseos más primarios, sus instintos, su avaricia, su codicia a los demás, justificando que es una gran actitud
como si fuera el dueño de la ética de todas las cosas. Y no experimenta ningún tipo de, digamos, remordimiento, no tiene cargo de conciencia, porque no desarrolla compasión, empatía, vive exclusivamente para sí mismo el psicópata. Y eso mismo es el marxismo. Vive para sí mismo, coloniza la mente de quienes creen en esa ideología, que les induce a pensar que los libera, que los hace más ilustrados, más aventajados que el resto, y viven como clones de una ideología que los conduce por una conducta psicópata, que es intolerante, es totalitaria y todo lo lleva por arriba. Como vamos a hablar dentro de un rato, si es posible, con el doctor Schipani respecto al desastre que están haciendo ya en la NEP y en Codicen, los sindicatos que vuelven a trabajar del modo anterior al de la LUC, como si fueran entes desconcentrados pretendiendo participar y votar en dentro de nuestras autoridades de la educación, violando una ley que fue sometida a referéndum, porque son psicópatas, porque la ideología les dice que tienen que hacer otra cosa, que predomina la revolución marxista, que son prebendarios del Estado, que en verdad son los agentes revolucionarios que se profesionalizan como corporativos dentro del Estado y discuten con sus propios camaradas, porque dentro de esa estructura psicópata de las corporaciones también hay tensiones internas. Che, ustedes sí están acomodados, ¿y nosotros cuándo? Ah, ustedes sí, los que son senadores, diputados, pero no se hagan los tontos. Y nosotros, los sindicatos que los bancamos y que hacemos todo este trabajo sucio. ¿Viste a qué nivel llega la psicopatía, la enfermedad en las que nos involucran a todos y nos comemos el garrón de esta psicopatía llamada socialismo cuando apenas somos inquilinos del tiempo, se nos va la vida y le joden la vida a los que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es un mundo macabro el que crea una ideología psicópata que te dice que va a crear una especie de paraíso en la tierra, pero robándole a los que producen y a su vez después les va a decir que pueden producir esto y esto no, que no van a tener libertad de emprendimiento, que no van a tener derecho de propiedad, que no van a poder registrar su invención, como pasó en la Unión Soviética, porque no van a tener derecho de autor ni registro de patente. Entonces, en el socialismo no se desarrolló nada, sino simplemente la guerra, la industria de guerra, como lo está haciendo ahora un ex KGB desde Rusia y como lo está haciendo el Partido Comunista Chino, después de que los tontos occidentales le dieron su fábrica, su tecnología, su logística, su ingeniería, el conocimiento científico, las reglas del capitalismo, y ahora los comunistas del Partido Comunista Chino, como Pinky Cerebro, quieren ser los dueños del mundo, como el ruso que experimenta el psicópata mandato de Pedro I, de Catalina la Grande, del zar Nicolás II, el zar Nicolás I, de Joseph Stalin, mezclando una especie de romanismo de los Romanov, un romanovismo soviético invasivo y el resto calladito la boca, como cuando Joe Biden se enteró directamente de parte del gobierno de Putin que iba a invadir Ucrania y lo único que hizo fue avisarle a quienes habitaban en esa zona de exclusión para que se retiraran. Hicieron un plan de evacuación de periodistas, de destacamentos militares, de personal diplomático y los europeos lo mismo, y sacaron a toda su gente y lo llevaron en avión, dejando a Ucrania regalada y a expensas de que este ruso invadiera, y así lo hizo, invadiendo una ciudad con gente inocente, matando miles y miles de niños, de chiquitos, de ancianos, de enfermos de todo tipo, y Occidente callado la boca, desde el gobierno demócrata de Joe Biden, que no entendió nada de todo esto porque están colonizados por la idea psicópata de crear más y más profesionales corporativos de un plan global gobernándonos desde el marxismo. Y sin embargo, este ruso psicópata plantea la extensión de un Estado nacional ruso desde la madre Rusia. No sé si ustedes sabían que la población rusa todos los días, sacramentalmente,
por televisión, cadena de televisión, reciben el himno de la Madre Rusia y en las escuelas tienen que cantar el himno de la Madre Rusia y alaban a todos sus héroes históricos mezclando a los Romanov con los comunistas bolcheviques de la Unión Soviética. Y hay una iglesia gigantesca que le salió 86 millones de dólares al régimen, que santifica, beatifica con frescos dentro de la iglesia todas las matanzas de los rusos, de los Romanov y de los soviéticos. Las matanzas de Stalin, los gulags de Stalin, las invasiones a Polonia, las matanzas de la guerra civil bolchevique, las matanzas de los zares, y ahora están pintando los frescos con las matanzas de Vladimir Putin, santificando esos escenarios de guerra como actos de heroicidad de sus grandes patriarcas y héroes rusos. Y Occidente no sabía eso. ¿No sabía Occidente que estaba representando la civilización de lo que catalizó, por ejemplo, la escuela de Austria, de todo el desarrollo del pensamiento libre, de los innovadores? El petróleo es occidental, el combustible es occidental, el querosén es occidental, los acueductos son occidentales, las refinerías son occidentales, el gasoil es occidental, la gasolina es occidental. Acá le decimos nafta, utilizando un término ruso. La escuela austríaca se originó en Viena a finales del siglo XIX y principios del XX con el trabajo de Karl Menger, quien refutó definitivamente la estúpida teoría del valor del trabajo que había teorizado diletantemente Carlos Marx. También lo hizo Eugen von Bawerk, que fue el gran mentor y docente de Ludwig von Mises, que fue una de las eminencias del pensamiento económico, de la teoría económica científica del capitalismo. La escuela austríaca, la escuela histórica prusiana, la escuela de la lógica filosófica, la escuela que le plantea a Hans Kelsen, amigo de Ludwig von Mises, a través de otros teóricos del derecho, que el derecho es una ciencia lógico-orgánica, lógico-filosófica y ética, con claros principios éticos, con una axiología cristiana. ¿Qué pasará con los cristianos, con esta nueva horda de capitalistas de la ideología, con la ideología de género? Es enorme el negocio de la ideología de género. Tenés clínicas abortivas por un lado, por el aborto por la sola voluntad de la mujer. Tenés clínicas de hormonización, laboratorios que crean esos medicamentos hormonales. ¿Para qué? Para bloquear las hormonas que naturalmente el cuerpo humano genera a través de la condición sexual genómica de hombre y mujer. Bloquean el proceso natural hormonal para que el hombre se transforme fisonómica y anatómicamente en una mujer y una mujer en un hombre. Son millones y millones de dólares. Sí, muchos me dirán, pero ¿cuánto? Y en cada sociedad se dice que el 0,72% se transexualizan, pero en sociedades que son 90 millones de habitantes, 100 millones de habitantes, suma en el mundo, es millonaria la industria. Y van a seguir predicando y predicando como lo hacen en las escuelas y en los liceos. Y a los niños le dicen, tenés que experimentar ambos géneros, te podés hormonizar a tal etapa, tus padres te tienen que dejar porque es tu derecho. Y está generando la industria de los que predican esto, la industria de los docentes a los que les pagamos para que digan estos disparates. Y también dicen estos disparates en nuestro ejército, en la policía, en todos los ministerios, y son millones y millones de dólares que pagamos por esta nefasta industria que usa las reglas del capitalismo, porque hacen plata, venden el producto, lo mercadean. ¿Cuál es la clínica más apropiada para hormonizarse? ¿Cuál es la clínica que hace las mejores cirugías plásticas para que le haga una vagina exactamente igual a una mujer al tipo que decide flagelarse el órgano masculino? ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Y todo eso está naturalizado y esto que yo te estoy hablando está censurado por una prensa que por omisión naturaliza lo otro. Y a su vez tenemos a nuestros niños y adolescentes a exposición de todos estos adoctrinadores que están presupuestados por nosotros, cobrando dinero para dar sus cátedras, sus clases como profesores de género o profesoras de género y educación ciudadana.
Y ya no les hablan de sexo, les hablan de que pueden experimentar ambos géneros para seguir creando la industria del género que tiene laboratorios, medicamentos, clínicas de cirugías plásticas, tratamientos después de todo eso, sin ninguna base científica, sin saber qué puede pasar con todos esos cuerpos dentro de 30, 40 años, con la mutilación hormonal que le hacen al genoma XXXY. Pero es una industria capitalista, porque utiliza el sistema capitalista. No quiere decir que el sistema capitalista sea malo por eso. Lo están utilizando de esa manera. Eso hacen los marxistas. Y después te dicen, ¿viste que el capitalismo es expoliador y concentran riquezas y es muy malo? Pero ellos son los primeros en crear una industria nefasta dentro de las guerras del capitalismo que no te producen jabón, ni mortadela, ni alimentos, ni computadoras, ni aviones, ni nada. Lo útil, lo que vale la pena, ni sacos, ni zapatos, nada. Te producen una industria del género, una industria ideológica. Sigue la industria ideológica, ¿eh? Porque están los derechos de género. Entonces tenés juristas que están presupuestados para escribir esos códigos, esas leyes. Tenés autoridades fiscales que los presupuestamos para que tengan sus fiscalías especializadas en género. Tenés jueces de homologación del género. ¿Te das cuenta? Una inmensa burocracia de profesionales del Estado bancados por todos nosotros, los perejiles, a los que nos usan desde nuestro trabajo y producción para que paguemos más y más y más impuestos para bancar a estos profesionales de una ideología que capitalizan. Los periodistas militantes que migraron en masa, ¿hacia dónde? Hacia los lugares del Estado que les da privilegios económicos y de tomas de poder. Por lo tanto, están acometiendo con enormes crímenes, incluso crímenes de lesa humanidad, están mutilando cuerpos. ¿Vos pagarías para mutilar cuerpos genitales, para mutilar el proceso hormonal natural? ¿Y después pagarías para bancar las enfermedades que se autoinfligieron por ser unos adoctrinados? ¿Y le pagás a los que se adoctrinan todo este mundo siniestro? Todo esto es la Agenda Global 2030, todo esto es la ideología de género, todo esto es el LGBT. Y así está Occidente, con este virus por dentro, y viene un patotero colonialista con el mandato histórico de hacer la Gran Rusia, invade directamente un país inocente, mata gente, y la ONU, los organismos internacionales, los europeos de aquel entonces, hace 3 años atrás, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, calladitos la boca. No se les ocurrió decir, no te metas porque te va a ir mal, ¿eh? Y Ucrania reclamando y reclamando que lo blindaran militarmente, que pusieran bases misilísticas nucleares disuasorias, que lo incorporaran a la OTAN y nada. Ahora, recién ahora, se ponen más directamente violentos después de toda la carnicería que hizo este ruso, ahora recién después de 3 años, porque para pelear con el proyecto de Trump, que Trump no es tan lúcido tampoco que digamos, ¿no? No es una eminencia que tenga muy claro cuál es el propósito verdadero de Occidente, de ese Occidente libre que propende a cooperar entre los Estados-nación para que todos podamos desarrollarnos en un mundo más pacífico, lo que planteó Walt Whitman Rostow. No creo que lo haya leído tampoco. Es evidente que vamos a seguir con esto que es un ciclo muy particular, especial sobre la Escuela de Austria, la teoría económica científica del capitalismo y a su vez la doctrina nefasta anticientífica del socialismo marxista, que se instala para América Latina y el Caribe desde el Foro de San Pablo. Para el mundo occidental, no para China, no para Rusia, no para el mundo islámico, para Occidente, desde la Agenda 2030, devenida ya en Agenda 2045. Un gran negocio para todos los burócratas de esa teoría global de un nuevo gobierno del mundo, desde el cual incluso juristas como Ferrajoli, como Rawls y tantos juristas plantean
un constitucionalismo transestatal, transnacional, que fortalezca la idea de los derechos sociales. No existen los derechos sociales, Ferrajoli, existen los derechos individuales. Los derechos son de las personas. Lo que es social es la convivencia que pacíficamente comparta y coopere con el Estado que proteja los derechos de las personas. Desde el mundo liberal, desde la democracia republicana, del Estado de Derecho liberal y desde el sistema económico capitalista, es que tenemos que entender que estamos librando una enorme guerra, pero ya filosófica, de una cosmovisión, contra un planteo totalitario, enfermo, psicópata, que es el socialismo comunista, el socialismo marxista. Y ahí, a la vuelta o agazapadamente, está también la totalitaria teocracia islámica, que es brutalmente segregacionista, planteando esa sharia islámica que también pretende, como Pinky Cerebro, dominar el mundo. Es importante entender de qué se trata esto del capitalismo. La organización compleja con la división del trabajo para producir masivamente un producto útil, un bien o un servicio. Las fábricas, las industrias, que generan miles y miles y miles de puestos de trabajo, necesitan crecer, necesitan tener utilidades marginales, es decir, renta neta básica para poder crecer. Después de todo lo que invirtieron, de todo lo que gastaron, de todo el capital que tienen que mover para obtener ganancias y ser sustentables, sostenibles. No están hechas para que las carguemos a impuestos, impuestos y sindicatos que ocupen y reclamen más salario y recuperar el salario real, porque lo que están haciendo con eso es generar inflación y más inflación y van tras la zanahoria pretendiendo que el salario quede acoplado a la inflación, generando más inflación, de acuerdo al efecto inercial, hartamente probado. Hasta matemáticamente te lo puede explicar un economista por qué se produce más y más inflación. Claro que hay que entender de qué mundo venimos, cuál es el propósito de nuestra civilización occidental, con valores profundamente cristianos. La ética es cristiana, la estructura de pensamiento filosófico es greco-romana, greco-latina. Todo eso se catalizó en el Renacimiento y se desarrolla científicamente siglos XVIII, XIX y XX con la catástrofe de las dos guerras mundiales que son consecuencia de la guerra de los estados que vienen ya desde el siglo XVI. Todo esto estudia la escuela de Austria o la llamada Escuela de Viena, también por algunos. Vamos a seguir tratando este tema y vamos a ir a hablar, si es posible, ya en un rato con el doctor Felipe Schipani respecto a esa actitud desobediente de la ley, a esa actitud patotera, corporativa, de los sindicatos de la educación que pretenden, por la vía de la violencia, volver al cogobierno que la ley actual, la ley vigente, les dice que no. Los sindicatos no tienen que gobernar el Estado. Es surrealista, es un disparate. Los sindicatos no gobiernan. Los sindicatos están para reunir a los trabajadores y negociar sus intereses propios o en común e ir a una negociación con los empleadores para llegar a un acuerdo. Esa es la actividad natural de los sindicatos, nada más. No tienen que estar haciendo ningún tipo de acto de gobierno, ni querer gobernar nada, ni hacer plebiscitos, ni referéndum. No corresponde. No está en la naturaleza del sindicato. Pero Uruguay, la dama Juana de 3,5 litros de vino lija, todo esto lo acepta, lo naturaliza. Más de la mitad de la población tiene que agachar la cabeza y la otra, bullanguera, patotera, psicópata, quiere un mundo así. Impresionante, ¿no? Lo que provoca la ignorancia, lo que diría el eminente historiador, primer historiador de Occidente, Polibio, la oclocracia, que es cuando la democracia se convierte en la demagogia por inducción a las muchedumbres ignorantes de parte de unos pocos, introduciendo una idea de salvación o mesiánica que en verdad es la de los falsos mesías o falsos profetas. La psicopatía del comunismo está instalada en el Uruguay.